Bueno, buen día. Me da gusto nuevamente saludarlos y vamos a empezar los módulos de esta semana con parte o con una explicación, parte teórica acerca de lo que vamos a estar cubriendo esta semana, la que entra y la otra también. Básicamente son 3 semanas en donde vamos a estar viendo varios de los diseños que vamos a estar cubriendo aquí, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a enfocar un poquito acerca de los diseños experimentales y cuasi experimentales. Vamos a hablar acerca de los análisis estadísticos que podemos hacer en este tipo de diseños. Pero antes de empezar con los diseños experimentales y cuasi experimentales, me gustaría enfocarme al diseño un poco en relación a eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar y bueno, lo primero que quiero hacer es recomendarles este libro. Se llama Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Este libro, los autores es Charish, Cook y Campbell. Básicamente es de los mejores libros en cuanto a metodología, sobre todo este tipo de diseños experimentales y cuasi experimentales. Es muy bueno, es muy específico. De repente es medio abstracto, pero es de los mejores que hay. Entonces, si alguien quiere ahondar en los diseños que vamos a cubrir ahorita, lo puede hacer en este libro. Lo acabo de subir ahí en el folder de libros. Ya ven que tenemos ahí un foldercito que se llama libros. Ahí lo pueden ustedes acceder. Está como Charish, Cook y Campbell, ¿sí? Los autores del libro. 100% recomendado, sobre todo si quieren material acerca del diseño de estudios, sobre todo este tipo. Ahí están. Durante los primeros 2, 3 capítulos, por ejemplo, no solamente habla de los diseños, sino también de las fuentes de validez, ¿no? Validez de constructo, validez interna, validez externa. O sea, está muy completo y explica muy bien. Entonces, bueno, nomás se los quiero poner ahí y comentarles que lo acabo de subir ahí al folder de los libros. Ahí lo pueden acceder. Y bueno, vamos a hablar acerca de distintos o los diseños de estudio. Cuando hablamos de la ciencia dentro de la psicología, pues recordamos que nosotros seguimos el método científico. Y en el método científico, pues ya tenemos cierto tipo de diseños de estudio que nosotros usamos. No, no tenemos que inventar ninguno nuevo, de hecho ahí están. Y es nomás cuestión de ver qué tipo de estudio necesitamos y ver qué tipo de metodología necesitamos seguir. De hecho, cuando vamos a publicar, los revisores nos van a preguntar si seguimos o no las pautas acerca del tipo de diseño que ya existen y que se supone que debemos de aplicar para nuestros estudios. Bueno, quiero hablar acerca de la primera categoría, ¿no? La nomenclatura puede cambiar, hay algunos autores que puede que los mencionen de distinta manera, o a lo mejor junten algunos, pero bueno, yo aquí quiero usar esta nomenclatura y vamos a hablar acerca de los diseños en general experimentales, correlacionales, descriptivos y exploratorios. Cuando no conocemos mucho del tema, entonces hacemos estudios exploratorios, estamos explorando, vamos a observar, vamos a entrevistar, vamos a darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, no tenemos idea, conocemos muy poco, entonces hacemos un estudio exploratorio. Si ya conocemos del tema, vamos avanzando en cuanto al conocimiento, ya podemos cuantificar y entonces vienen los estudios descriptivos. En los estudios descriptivos pues ya evaluamos alguna variable de manera numérica, preguntamos algún tipo de opinión, sacamos porcentajes, frecuencias, medias, acerca de las opiniones que tienen las personas o acerca de algunos rasgos o características que queramos medir. Sobre todo ya aquí asumimos que ya cuantificamos algunas variables de interés. Y después viene lo que viene siendo los diseños correlacionales. En este tipo de diseño nosotros analizamos si hay relación entre variables, entre dos variables o más variables, dependiendo si es una correlación, es una regresión. De eso vamos a estar hablando en los siguientes módulos. Y por último tenemos los diseños experimentales. Dentro de estos 3 diseños experimentales existen varios de ellos. La fortaleza o lo bueno de este tipo de diseños experimentales es que en esta categoría es en la única categoría donde podemos inferir causalidad de manera más certera.
¿Qué quiere decir? De todos los diseños experimentales, correlacionales, descriptivos y exploratorios, la única categoría de estudios en donde podemos nosotros hacer un estudio donde podamos inferir causalidad, relaciones de tipo causa y efecto, de una manera más cierta, más certera, es precisamente en los diseños experimentales, y esos van a ser con los que vamos a empezar el día de hoy. Entonces, bueno, dicho esto, aquí nomás ya amplío lo que vienen siendo los diseños experimentales y correlacionales, ¿no? Dentro de los experimentales pues está el experimento, el cuasi experimento y el preexperimento. Ahorita vamos a hablar acerca de ellos, de hecho de eso se trata esta presentación. Esta semana vamos a ver el experimento y el cuasi experimento. Ya después, la semana que entra, vamos a ver lo que viene siendo solamente el preexperimento. Y dentro de la otra semana, dentro de 2 semanas, vamos a ver ya correlaciones y regresiones, ¿verdad? Pero en los descriptivos y exploratorios, pues ahí no ahondo tanto porque son más simples y realmente no tienen una metodología como tienen los correlacionales y experimentales. Pero bueno, ahorita vamos a ignorar el 2, el 3 y el 4 y vamos a enfocarnos en los experimentales. Y aunque, bueno, aquí están los diseños que son los experimentales, ¿no? Aquí tenemos lo que viene siendo el experimento, el cuasi experimento y el preexperimento. Estos son los 3 tipos de estudios que se consideran dentro de los diseños experimentales. El experimento de los 3 es el mejor de todos porque es el único donde podemos inferir causalidad, relaciones de tipo causa y efecto. El cuasi experimento y el preexperimento, aquí no podemos nosotros inferir relaciones de tipo causa y efecto como lo podríamos hacer en un experimento. O sea, ahí la metodología, el diseño nos lleva a inferir causa y efecto. De hecho, el experimento no nomás es el mejor tipo de diseño en psicología, sino que en todas las ciencias, las naturales y las sociales. El experimento es en el que pensamos cuando queremos inferir causa y efecto. Por ejemplo, ¿no? Ahora con el COVID, con el coronavirus, se están llevando a cabo estudios para ver si las vacunas son efectivas. Entonces, dentro de esta efectividad, se está midiendo con un experimento. Para evaluar qué tan efectivas son las vacunas, no usamos un cuasi experimento ni un preexperimento. Usamos el experimento porque ese es el único tipo de diseño en donde podemos inferir si la vacuna realmente cura o previene el coronavirus. Los otros no son tan importantes. Entonces, cuando hablamos del experimento, no nomás es el principal en la psicología, sino en las ciencias, demás ciencias sociales y naturales. Entonces, bueno, vamos a empezar a explicar cada uno de estos, las características. Y bueno, antes de empezar a hablar de estos, nomás quiero hablar de la nomenclatura. La nomenclatura son los signos o las letras que nosotros vamos a usar para explicar cada uno de estos tipos de estudios. Cuando veamos una R, R significa asignación aleatoria. Quiere decir que las personas se asignaron a determinado grupo de manera aleatoria, al azar. G va a significar grupo. Entonces, grupo 1, grupo 2, vamos a tener varios grupos, podemos tener varios grupos, entonces, bueno, ahí la G es grupo. O es medición. La O de la medición, sobre todo, es la medición de la variable dependiente. Cuando nosotros estamos haciendo un estudio, nosotros queremos ver si hay un efecto en la variable dependiente. La variable dependiente es una O. En inglés O es outcome, resultado. Entonces aquí la medición es una O. La X en esta nomenclatura indica que se aplica la variable independiente. El grupo que lleve una X va a indicar que ese grupo se le está aplicando la variable independiente. La variable independiente pues es la que nosotros manipulamos, la que nosotros pensamos que puede afectar sobre la variable dependiente. Entonces la X significa que este grupo o ese grupo está recibiendo la variable independiente. Y un guión bajo, ahí se pone un guión bajo para referirnos a que hay una ausencia de la variable independiente, ¿no? Ahí pudiera ir una X, pero dejamos un guión bajo y en ese guión bajo asumimos que a ese grupo que tiene ese guión bajo no se le está aplicando nada. Entonces, bueno, dicho esta nomenclatura, vamos a empezar. Y este es el primer tipo de
de estudio que vamos a hablar, los experimentos. Entonces, bueno, aquí cuando hablamos de los experimentos, que es el primero, o sea, tenemos experimento, cuasi-experimento y preexperimento. En los experimentos, este es el mejor tipo de estudio porque aquí podemos inferir causalidad. Este es uno de los diseños y lo voy a explicar. En este diseño que tenemos aquí, nosotros tenemos dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Aquí tiene una R, quiere decir que las personas que vayan al grupo 1 o al grupo 2 fueron asignadas aleatoriamente, porque R quiere decir asignación aleatoria. Una vez que teníamos la muestra, una vez que el investigador tiene la muestra, asigna al azar, asigna aleatoriamente a las personas al grupo 1 o al grupo 2, si es que tiene dos grupos solamente. El grupo 1 aquí tiene una X. Esta X implica que este grupo se le está aplicando la variable independiente. Y después de aplicársele la variable independiente, vamos a medir el efecto sobre la variable dependiente. En el grupo 2 está un guión bajo, quiere decir que aquí no estamos aplicando la variable independiente. Aquí no hay variable independiente. Y hacemos también una medición de este grupo 2. Al final, pues comparamos la medición del grupo 1 con el grupo 2 para ver si hay diferencia entre los grupos, entre aquel que se le aplicó la variable independiente y aquel que no se le aplicó la variable independiente. Esta básicamente es la nomenclatura, pero déjenme les explico de una manera más directa lo que implica este modelo. En un experimento necesitamos tener una variable independiente, como en este grupo que la tenemos. Ahora, cuando hablamos de variable independiente, la variable independiente se define como aquella variable que el investigador manipula. Pero también ayuda a entender la variable independiente como aquella que nosotros pensamos que es la causa en una relación causal. Si estamos analizando un estudio de relación causal, entonces nosotros vamos a tener una variable que es la causa y otra variable que es el efecto. La variable independiente ayuda a pensar en ella, no solamente porque la vamos a manipular, sino porque nosotros es la que pensamos que es la causa. Entonces, en un experimento necesitamos una variable independiente, pero cabe mencionar, como lo vamos a ver en esta semana, que podemos tener más de una variable independiente y podemos analizar los efectos de una, dos o más variables independientes para ver si eso afecta a la variable dependiente. Entonces, aquí mínimo puse una variable independiente, pero puede ser una o más. Para un experimento también necesitamos una variable dependiente. La variable dependiente se define como aquella variable que no se manipula, o sea, solamente se mide. Ayuda a pensar, a mí me ayuda mucho a pensar en la variable dependiente como esa variable en esta relación de causa y efecto. Hay una variable que yo pienso que es la causa y hay otra que yo pienso que es el efecto. La variable del efecto es la variable dependiente. Entonces la variable dependiente es esa variable que nosotros pensamos que es el efecto. Aquí puse una variable dependiente, pero podemos tener más de una variable dependiente. O sea, más de un efecto de aquella variable que nosotros pensamos que es la causa, ¿no? Pero bueno, mínimo una. Aquí nosotros tenemos la medición de una variable dependiente, ¿no? Y la medimos en el grupo que aplicamos la variable independiente y en el grupo que no aplicamos la variable independiente. O sea, aquí en los dos medimos la variable dependiente. Aquí, también en un experimento, nos requiere que tengamos dentro de la variable independiente un grupo experimental y un grupo control. Esto también es requisito para un experimento. En un experimento necesitamos un grupo experimental. El grupo experimental es aquel al que se le aplica la variable independiente. El grupo control es un grupo que vamos a tener al cual no le vamos a aplicar la variable independiente. Entonces aquí el grupo 1, se fija en la X, quiere decir que este grupo le estoy aplicando la variable independiente. Entonces este va a ser mi grupo experimental, el grupo 1. El grupo 2, que tiene un guión bajo que indica que no estoy aplicando la variable independiente, este grupo es mi grupo control, porque el grupo control es aquel al que no le aplico la variable independiente. Esto es requisito para que un estudio se considere como un experimento. Si no tenemos un grupo control, esto no va a ser un experimento, necesitamos el grupo control, un grupo que tengamos al cual no se le aplique la variable independiente.
Y por último, necesitamos asignación aleatoria a los grupos E y C, experimental y control. Vamos a decir que para el estudio necesitamos 300 personas, por poner un ejemplo. Una vez que yo tengo esas 300 personas, ¿cómo voy a identificar cuáles de esas 300 personas voy a llevar al grupo 1, que es el experimental, o al grupo 2, que es el grupo control? Bueno, aquí en este caso lo que nos dice es que si tú tienes ya una muestra de 300 personas, entonces asígnalas a los grupos de manera aleatoria, o sea, al azar. Toma una tabla de números aleatorios, ve a una página de internet que te genere números aleatorios, o básicamente hazle águila y sello a cada uno de los participantes para ver si pertenece al grupo experimental o grupo control. Pero es importantísimo la asignación aleatoria. Entonces, bueno, a grandes rasgos, nomás quiero comentar por qué es importante. Esto ya lo pueden ahondar en el libro que les recomendé de Charles Cook y Campbell o cualquier otro, donde habla acerca de esta metodología. Pero la asignación aleatoria es importante porque eso evita tener diferencia entre los dos grupos. ¿Diferencia en qué? Casi en cualquier variable. Teóricamente, cuando tú tienes una muestra de 300 y asignas a las personas de manera aleatoria a los dos grupos aquí, grupo experimental y grupo control, entonces en ese momento cuando los asignas aleatoriamente, te aseguras de que tengan equivalencia. Quiere decir que los grupos van a estar igualados en todas las variables. O sea, si tú estás preocupado de que un grupo sea más ansioso que otro, si tú hiciste esa asignación aleatoria a los grupos, entonces no tienes por qué preocuparte porque los niveles de ansiedad se van a balancear. O sea, en los dos grupos vas a tener gente muy ansiosa, poco ansiosa, moderadamente ansiosa, van a estar balanceados. Si tú estás preocupado que en un grupo tengas más gente inteligente que en otro, si tú hiciste esa asignación aleatoria a los grupos, entonces puedes asegurar que hay equivalencia. O sea, quiere decir que los niveles de inteligencia van a estar balanceados en los dos grupos. En los dos grupos vas a tener en promedio la misma inteligencia, vas a tener gente inteligente, moderadamente inteligente y poco inteligente. Cuando nosotros hacemos asignación aleatoria, entonces nos aseguramos que hay equivalencia inicial entre los dos grupos en promedio, ¿no? Ya cuando los promediamos. El grupo control nos ayuda para saber si no hay otra variable externa que no sea la variable independiente que pueda afectar el resultado. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que yo quiero aplicar una técnica de cognitivo-conductual para la reducción de depresión en adultos mayores de un asilo. Voy a aplicar una terapia cognitivo-conductual, voy a ir a un asilo de personas ya grandes de edad y voy a tratar de, con mi intervención cognitivo-conductual, reducir sus niveles de depresión. Vamos a decir que no tuviera grupo control, o sea, que no tuviera un grupo al cual no le fuera a aplicar esta terapia cognitivo-conductual. Mi variable independiente en este ejemplo sería la intervención. ¿Por qué? Porque la intervención es la que yo pienso que es la causa. La intervención es la que yo pienso que es la causa y el efecto va a ser los niveles de depresión. Entonces yo creo que aquellas personas que reciban la terapia, o sea, esas que reciben terapia, les va a causar un decremento en sus niveles de depresión. Entonces la depresión sería variable dependiente. Entonces aquí lo que me dice este diseño es que yo necesito un grupo al que le aplique la variable independiente, grupo experimental, y al otro el que no se lo aplique, que es un grupo control. Vamos a decir que yo no tengo grupo control, que a todas las personas del asilo yo les doy mis técnicas, mi terapia cognitivo-conductual para la reducción de depresión. Y vamos a decir que yo encuentro en mi estudio que a todas las personas que le apliqué la terapia cognitivo-conductual, resulta que sí disminuyen sus niveles de depresión. Y lo mando a publicar, y si yo no tengo grupo control, algún revisor me va a decir: oye, Oscar, tú no tuviste grupo control. Entonces, ¿cómo puedes asegurarme que lo que funcionó en las personas de la tercera edad fue tu terapia cognitivo-conductual y no fue otra variable por la cual no controlaste? ¿Cómo cuál? Bueno, a lo mejor no fue tanto la terapia que tú usaste. A lo mejor la terapia que tú usaste para reducir los niveles de depresión no fue lo que sirvió, sino más bien la compañía. O sea, a lo mejor cualquier persona que hubiera ido, si está con ellos, la cantidad de tiempo que tú estuviste en tu intervención, eso pudo haber reducido sus niveles de depresión. O a lo mejor puede ser que en tu terapia cognitivo-conductual
tú los pusiste ahí a hacer algún tipo de actividad, los sacaste de la rutina y a lo mejor eso fue lo que funcionó. No tanto la terapia cognitivo-conductual, sino que los sacaste de la rutina. Entonces igual y cualquier cosa que los hubieras hecho, puesto a hacer, cualquier cosa que los hubieras puesto a hacer, que hubiera sido dinámico, a lo mejor con eso ya se hubieran reducido sus niveles de depresión y no tanto la terapia. Entonces uno dice, pues sí, no hay manera de saber si solamente tengo un grupo al cual le aplico a todos la intervención. Yo no puedo saber si hay un cambio, o sea, si bajan los niveles de depresión. Yo no puedo saber si fue porque pues les di la terapia, o fue por la compañía, o fue porque los saqué de la rutina. Entonces para eso es el grupo control. Entonces el grupo control, yo a lo mejor voy a ir con ellos, va a haber un grupo al cual no le voy a dar la terapia cognitivo-conductual, pero voy a hacer algo con ellos que los saque de la rutina y los voy a poner a hacer algo, a lo mejor algún tipo de actividad donde ellos puedan estar conmigo, que tengan de mi compañía y yo los pueda sacar de la rutina, pero que no incluya ningún elemento de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, si yo tengo ese grupo al cual yo acompaño, pero no les doy la terapia, nomás los pongo a hacer algún tipo de actividad, y al otro donde sí les doy la terapia cognitivo-conductual, entonces al final sí hay alguna diferencia entre los dos grupos, y vamos a decir que el grupo de la terapia cognitivo-conductual tiene menos depresión que el grupo control. Entonces ya le puedo decir a los editores, a los editores de la revista, mira, si yo tengo grupo control, a esto yo les di atención y los puse a hacer algo para que salieran de la rutina. Y al comparar los dos grupos, al que leí la terapia cognitivo-conductual y aquellos al que no, de hecho a este grupo, al grupo control, se les recomienda que se les dé un placebo. O sea, quiere decir que una actividad similar, pero que no sea la misma. Por ejemplo, en medicina, a propósito del COVID, las vacunas del COVID, para ver si son efectivas o no, hay un grupo experimental que se le está dando la inyección con la vacuna. Y hay un grupo control, fíjense, aunque ustedes no lo crean, hay un grupo control donde se le está dando un tipo de líquido, pero que no trae la vacuna. Entonces hay un grupo experimental que recibe la inyección con la vacuna, otro grupo control que recibe un líquido, el mismo pero sin la vacuna. Y entonces después de cierto tiempo van a ver si aquellos que tenían la vacuna desarrollaron menos COVID, o si tuvieron menos síntomas que aquellos que estuvieran en el grupo control. Entonces, en el grupo control, de todos les inyectan algo. ¿Por qué? Porque en un principio se daban cuenta, en los estudios de medicina, que aquellas personas que no les daban ninguna medicina, en comparación a los del grupo experimental que les daban la medicina, aquellos que sabían que no recibían medicina, se entristecían, y eso afectaba su salud, no solamente mental porque se agüitaban, sino su salud física. Entonces hubo un momento en el cual dijeron, ¿saben que el grupo control no queremos que se nos vengan para abajo nomás porque no les estamos dando medicina? Vamos a darles un placebo. ¿Qué es el placebo? Es la misma pastilla pero sin el ingrediente activo. El mismo vehículo, el mismo color, sabor, peso, nomás no le incluyen el químico o la droga que es la que funciona. Entonces, desde hace muchos años al grupo control en medicina se le da un placebo. Ahorita la gente que está en el COVID se le está dando una inyección con el líquido similar, nomás que no trae el ingrediente activo. ¿Para qué? Para que la gente no se desanime y eso pueda afectar los resultados. Entonces, regresando a mi ejemplo de los adultos mayores, este tipo de personas, nosotros vamos a tener un grupo control donde les demos compañía, donde los saquemos de la rutina, les demos algún tipo de actividad, pero no les damos la terapia cognitivo-conductual. Donde sí se las damos la terapia cognitivo-conductual es el grupo experimental. Y si hay diferencia, entonces ya no me pueden decir, es que el grupo de la terapia cognitivo-conductual tiene menos depresión porque los pusiste a hacer algo, estuviste con ellos, les diste compañía. Yo les voy a decir, no es así, porque yo tuve un grupo control que les di compañía, les puse a hacer algún tipo de actividad y esos no tienen los niveles de depresión tan bajos como los tiene al grupo que yo le di la terapia cognitivo-conductual. Entonces, por eso es importante dentro de un experimento tener este tipo de diseño, ¿no? O sea, este grupo control. Y por eso es importante, no nomás en la psicología, sino en cualquier otro tipo de disciplina. Miren, con que tengamos un grupo al que le aplicamos la variable independiente y otro al que no le apliquemos nada o le demos un placebo,
A veces en psicología, por ejemplo, queremos poner a prueba algún tipo de intervención, entonces al grupo experimental le damos la intervención y al grupo control se le puede dar una terapia de habla, o sea, básicamente que vaya y que platique, o sea, sin ningún tipo de técnico de intervención. O a veces el grupo control también puede ser compararlo con la terapia tradicional, sobre todo si nosotros estamos proponiendo una terapia nueva. Pero el grupo control, cuando estamos evaluando una terapia nueva, una terapia psicológica, necesitamos tener en el grupo control algún placebo, o sea, aunque sea una terapia de plática, donde vaya la persona y platique sus cosas. Entonces, bueno, y ya después medimos los niveles que queremos cambiar para ver si hay una diferencia. Ahora, pero de este tipo de experimento esto es lo más básico que necesitamos. Ya con estas características ya tenemos un experimento y las conclusiones pueden inferir causalidad de una manera más certera, más segura, a diferencia de cualquier otro diseño. O sea, ya con esto, los resultados que obtengamos podemos inferir causalidad con más confianza. Obvio es que como trabajamos con análisis estadísticos, los análisis estadísticos pues no son certeza, son probabilidad, pero con este diseño nos ayuda a inferir más fácilmente la causalidad. Ese es el más básico, pero podemos tener otras variaciones. Miren, aquí hay otro que es similar al de arriba, nomás que aquí medimos el pretest. O sea, tenemos el grupo experimental, medimos los niveles de la variable dependiente antes de la intervención, aplicamos la variable independiente y luego medimos el post-test después de que aplicamos la variable independiente. En el grupo control también aplicamos un pretest, no le damos la variable independiente, no se la aplicamos y después evaluamos el post-test del grupo control. Entonces aquí la única variación es de que aquí tenemos una medición en el pretest antes de la aplicación de la variable independiente en el grupo experimental, y si se fijan, los dos pretest en el grupo experimental y grupo control se aplican al mismo tiempo, o sea, no lo aplicamos en tiempos distintos, o sea, al mismo tiempo aplicamos el pretest, aunque en uno sí vayamos a aplicar la intervención y en otro no. Y entonces esto es un diseño más fuerte por si identificamos diferencias previas, si en los dos grupos, porque tenemos asignación aleatoria y eso nos asegura equivalencia inicial entre los grupos, pero por alguna razón vamos a decir, porque es cuestión también de probabilidad, que la muestra, aunque la hayamos asignado aleatoriamente, haya diferencia en cuanto a los niveles iniciales en el pretest. Entonces, si tenemos el pretest, aquí podemos identificar si desde antes de hacer la intervención ya había una diferencia entre el grupo experimental y grupo control. Y esto, si lo conocemos, lo podemos controlar estadísticamente en el programa de SPSS o cualquier programa estadístico. Entonces, este diseño es más fuerte. Hay veces que no conviene evaluar el pretest, entonces nos vamos con este primer diseño. Sobre todo, nos dicen los científicos, expertos en estos temas, que cuando el pretest ayuda a la gente a que sepa de qué se va a tratar el experimento, cuando el pretest puede afectar el desempeño de las personas en el estudio, entonces es mejor no aplicar el pretest. Vamos a decir que quiero evaluar el machismo en un grupo de hombres y los voy a poner en una situación a mis participantes hombres a ver qué tan machistas se portan con una mujer. Pero ¿qué pasaría si en el pretest, antes de que yo los ponga en esta situación, que sería sorpresa, ellos no la conocerían porque quiero ver su reacción natural? ¿Qué pasaría si en el pretest yo le doy una escala de machismo a la persona? Entonces, al principio, antes de que empiece cualquier cosa, le doy el pretest de la escala de machismo y va a decir la persona al contestarlo, oh, aquí me está preguntando si soy machista, oh, qué interesante. Y luego ya después que rellenan ese instrumento, viene una mujer y les pide algún tipo de cosas. Entonces la persona va a decir, este estudio tiene que ver con machismo. Entonces ya se portan distinto. ¿Por qué? Porque ya saben que se trata algo de machismo y ellos es muy probable que no quieran verse machistas. Entonces hay veces que no conviene aplicar el pretest, sobre todo si creemos que puede afectar la intervención o la aplicación de la variable independiente. Ya cuando estamos estudiando un tema, al leer la literatura científica, ahí nos vamos a dar cuenta cuándo afecta el poner un pretest y cuándo no. Entonces, bueno, y este diseño todavía puede ser más fuerte, ¿va?
Por ejemplo, aquí tenemos el grupo experimental y el grupo control, y aquí tenemos el grupo experimental donde podemos poner dos pretest y luego aplicamos la variable independiente y luego aplicamos dos posttest. Este posttest puede ser inmediatamente después de la aplicación de la variable independiente y después puede ser al mes o a los 3 meses o a los 5 meses o a los 6 o al año. Miren, aquí nomás puse este diseño para que ustedes vieran que podemos tener más de un pretest y más de un posttest. Es rara la persona que tiene este tipo de diseños, ¿no? Casi siempre es o este de aquí, pretest y posttest, o solamente posttest. Más de dos pretest es muy raro que la gente use. Tener más de un pretest ayuda para ver si hay alguna tendencia de cambio en cualquiera de los grupos. Entonces eso puede ayudar. Ya si alguien quiere adentrar un poquito más en este tema, les recomiendo que vayan a Charish Cookie Campbell. Lo que sí he visto yo es que se miden varios tipos de posttest. O sea, no nomás inmediatamente después de que aplicamos la variable independiente. Hay veces que la gente mide inmediatamente y luego a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año, para ver si todavía puede haber cambios después de cierto tiempo, ¿no? Porque puede, vamos a decir que estás poniendo a prueba una intervención y al final de la intervención la persona pues sí mejoró bastante y está mucho mejor que el grupo control. Pero la pregunta aquí es ¿qué tanto dura el efecto? O sea, inmediatamente después de que termina la terapia y lo evalúas, puede que haya diferencia, pero la pregunta es, ¿esa diferencia se mantiene al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año? Entonces para eso es este tipo de diseños. Bueno, aquí vamos a pasar al otro tipo de diseños, que es el cuasi experimento. El cuasi experimento es muy similar al experimento. La única diferencia es que aquí ya no tenemos asignación aleatoria a los grupos experimental y control. Seguimos teniendo una variable independiente. Tenemos una variable dependiente, pueden ser más de una, ¿eh? Tenemos un grupo experimental y un grupo control. Pero aquí ya no tenemos asignación aleatoria, aquí desaparece. Ya cuando no hay asignación aleatoria a los grupos experimental y control, entonces aquí ya no hablamos de un experimento, hablamos de un cuasi experimento. O sea, es casi un experimento porque tiene casi todas las características menos la asignación aleatoria. Aquí la asignación aleatoria es importante, ¿se acuerdan? Porque les había dicho que la asignación aleatoria lo que nos hace es inferir equivalencia de los grupos antes de empezar. ¿En cuál variable? En cualquiera que nosotros pensemos. Esa es la ventaja de tener una asignación aleatoria. Se me olvidó comentarles en el experimento, pero aquí lo comento porque es cierto también en el cuasi experimento. Podemos tener uno o más grupos experimentales y podemos tener un grupo control o más grupos controles. Por ejemplo, a lo mejor quieres investigar o quieres evaluar una intervención y puedes hacer dos variaciones, una donde sea 20 sesiones y otra donde sea 10 sesiones. Y puedes evaluar si la terapia donde das 20 sesiones es más efectiva que la de 10 sesiones. Y puedes tener más de un grupo control, o sea, puedes tener un grupo al cual le das terapia de habla y otro grupo que a lo mejor le das no le das nada, o sea, simplemente no le das ningún tipo de terapia. O sea, puedes tener más de dos grupos control. Entonces, aquí nomás yo me voy a ir sobre lo mínimo que necesitamos, ¿no? Una variable independiente, que es la que nosotros pensamos en un diseño experimental, que es la causa, que es la que nosotros manipulamos. La variable dependiente, que es la que nosotros pensamos que es el efecto, la que no manipulamos. Y el grupo experimental al que le aplicamos la variable independiente, el grupo control, al que no le aplicamos la variable independiente. Entonces, ¿por qué razón no vamos a tener asignación aleatoria? Bueno, déjenme les digo porque hay veces que no se puede hacer una asignación aleatoria. No se puede, simplemente es imposible. O hay veces que al hacer una asignación aleatoria sería no ético. Por ejemplo, yo quiero saber si un niño le den nalgadas. Yo quiero saber si un niño que le den nalgadas crece siendo más agresivo. Quiero saber si las nalgadas en los niños los hace ser más agresivos de grande. Si fuera un experimento, tendría un grupo de niños al cual lo educarían con nalgadas muy seguido y otro grupo de niños donde jamás le darían nalgadas. Y eso yo lo tendría que asignar aleatoriamente. Entonces yo le tendría que decir a las familias, mire, a usted le tocó el grupo experimental, usted lo tiene que corregir siempre con nalgadas. Oiga, pero es que yo no quiero, no le hace, le tocó el grupo experimental.
Y si a alguien le toca el grupo control, yo le voy a decir, usted no puede educar a su niño con nalgadas, nunca lo va a nalguear en toda su niñez porque usted es el grupo control. Óigame, pero es que a veces, no, nunca. Entonces, aquí el riesgo es que imagínense, que le digamos a las personas, miren, la hipótesis es que los niños que reciben nalgadas o son educados con nalgadas son más agresivos de grande. Entonces, esa es una de las posibles secuelas negativas. Que cuando su niño, si le toca el grupo experimental, crezca, sea más agresivo de lo que iba a ser. Eso no es ético, o sea, porque no podemos, una persona no puede entrar a un estudio, un experimento o cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de estudio, no puede entrar al estudio saliendo peor persona, saliendo afectado. Entonces, es un estudio que no sería ético. Entonces ahí hacemos un cuasi experimento, o sea, buscamos a los niños que les dan nalgadas y ese es el grupo experimental. Buscamos al niño que no le dan nalgadas y ese es el grupo control. Entonces así sí podemos tener un grupo experimental y un grupo control donde identificamos a niños que sí los educan con nalgadas y otros que no, pero ya no hay asignación aleatoria, ya los tomamos como están. Entonces como no hay asignación aleatoria, puede que de entrada los grupos sean diferentes, no nomás en que les den nalgadas o no, o sea, puede que los papás que tengan, que a sus hijos no les den nalgadas, tengan una personalidad más tranquila, a comparación de los papás que sí educan con nalgadas, que puede que tengan una personalidad más agresiva y eso hasta serena. Entonces, se puede hacer un cuasi experimento, es mejor que un preexperimento que ahorita vamos a ver, pero no es tan bueno como un experimento, porque al no tener asignación aleatoria no podemos asegurar que los grupos desde un principio son equivalentes. Entonces, ese es el problema. Vamos a decir que yo quiero saber si hay una diferencia entre sexo y depresión, y entonces yo pienso que las mujeres van a tener puntajes más altos en depresión que los hombres. Entonces, esta variable de sexo pues va a tener dos grupos. Vamos a decir que sexo biológico, hombre y mujer. Entonces, estos dos grupos de hombre y mujer yo no los puedo asignar aleatoriamente. O sea, yo no puedo traer a las personas y asignarlas aleatoriamente el sexo. A ti te toca el grupo de mujeres y a ti el grupo de hombres. No se puede. Eso no es posible. Entonces, ¿qué hago? Busco un grupo de mujeres y esas van a ser mi grupo experimental. Voy y consigo un grupo de hombres, ese va a ser mi grupo control. Y voy a tener un grupo experimental de mujeres, un grupo control de hombres. Sí lo voy a tener, pero como no hay asignación aleatoria, entonces puede que mis dos grupos ya sean no equivalentes, o sea, que haya diferencia simple y sencillamente porque no hice asignación aleatoria. Entonces hay variables que no puedes asignar al azar, como el sexo, como la edad. Si quieres comparar gente más grande o gente más joven, no puedes asignar al azar. La nacionalidad ya existe. No puedes asignar al azar el estado civil, porque eso no sería ético. No, usted va a ser soltero, divórciese. No, usted le tocó el grupo de casados, cásese. O sea, no sería ético. Entonces hay veces que no podemos hacer asignación aleatoria, entonces hacemos un cuasi experimento. Mire, me han tocado ver a veces personas que tratan de intervenir en la vida real en alguna escuela. Entonces cuando llega el investigador y le dice al director o a la directora, sabe que quiero poner a prueba este nuevo método, pero necesito un grupo experimental y un grupo control, necesito asignarlos aleatoriamente. Si la directora o el director te dice, sabe que no los puede asignar aleatoriamente, tenemos el grupo A y el grupo B y así escógelo usted como quiera, cuál quiere el grupo experimental y el grupo control, pero no va a haber asignación aleatoria. Entonces en ese caso ya sería un diseño cuasi experimental. ¿Por qué? Porque no hubo asignación aleatoria, los grupos los acomodo como A y B y puede, porque no hay asignación aleatoria, que ya no haya igualdad. Ahora, en un cuasi experimento podemos tener esto, ¿no? O sea, no hay pretest, en uno pues selecciono hombres y mujeres y mido si hay diferencias en cuanto a niveles de ansiedad o depresión o de cualquier cosa. Sin embargo, aquí conviene medir un pretest y después un posttest. O sea, vamos a decir que el grupo A le aplicó el nuevo método escolar para que incremente su aprovechamiento, el rendimiento académico. Entonces yo mido su rendimiento antes de la intervención, aplico la intervención y después de la intervención vuelvo a medir el rendimiento. En el grupo control, que es el B, aquí voy a medir el rendimiento antes y luego después no los voy a aplicar mi nueva intervención, los voy a dejar con su metodología tradicional, con lo tradicional, y después voy a evaluar en el post-test su rendimiento para ver si en los dos hay cambios, y yo esperaría que en el grupo donde lo haga la intervención nueva, en este grupo,
pues tenga mejor rendimiento que el grupo control. Puede que desde inicio los dos grupos difieran en cuanto a rendimiento, que uno tenga mejor rendimiento que otro. Entonces por eso es importante el pretest, porque si hay una diferencia previa entre mi grupo experimental y el grupo control, claro que eso puede afectar los resultados. Entonces si para empezar estos tenían mejor rendimiento que estos de acá abajo, entonces las diferencias que están aquí pues se van a deber porque aquí desde un principio tengo gente con mejor rendimiento que en el grupo 2, grupo control. Entonces si hay diferencias previas, el pretest me ayuda a controlar estadísticamente por esas diferencias. O sea, si yo encuentro una diferencia entre rendimiento desde antes que aplique la intervención, entonces yo puedo controlar estadísticamente por ese tipo de situación. Bueno, entonces eso es esta parte de aquí. Y también puedo tener como el grupo control, pero como el diseño experimental, tener más de un pretest. Por ejemplo, aquí 2 pretest. Y puedo tener más de un posttest, puedo tener 2 o más posttest, ¿no? Aquí cada O lleva un número porque son distintas las medias. O sea, este pretest 1 va a ser diferente al valor de este pretest 2 y va a ser diferente a este posttest 3. O sea, es diferente las mediciones, por eso cada uno lleva un número, porque asumo que en cada uno va a haber diferentes valores, ¿no? Y al comparar las medias de los grupos pues van a ser distintas. Y por último tenemos los preexperimentos. Miren, el preexperimento de los 3 es el más feo de todos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ni asignación aleatoria donde nos vaya a controlar las equivalencias entre grupos. No nomás no tenemos eso, sino que ya no tenemos grupo control. Y al no tener grupo control no podemos controlar por otras variables externas que puedan estar afectando los resultados. Entonces, en un preexperimento tenemos una variable independiente, tenemos una variable dependiente y tenemos solamente grupo experimental. Quiere decir que a todo el grupo le aplicamos la intervención o le aplicamos la variable independiente. El problema aquí en este diseño, que es el más simple, pues tenemos el grupo experimental porque es el único que tenemos, le aplicamos la variable independiente y medimos después la variable dependiente. Pero el problema con este diseño, si no hay un pretest, es que yo no puedo comparar, o sea, no tengo un punto de referencia con que comparar esta medición post-test. O sea, cualquier número que salga, no sé si incrementó o hubo una disminución en lo que estoy midiendo porque no medí un pretest. Entonces, este diseño es el más feo de todos, es el más pobre de todos. Aunque bueno, pudiera aplicarse, ¿no? O sea, pudiera ser, ¿verdad? Vamos a decir que no aplico el pretest porque mi pretest o mi variable dependiente es si la persona vive o muere. Si la persona vive o muere, no necesito aplicar el pretest. Entonces vamos a decir que a todos les aplico la vacuna y después de aplicarle la vacuna evalúo cuántos mueren y cuántos siguen con vida. Entonces ahí a lo mejor no hay necesidad de aplicar un pretest. Entonces se puede presentar ese tipo de diseño, pero es el más feo de todos. Es mejor un cuasi experimento o un experimento. Siempre le tiramos un experimento. Este tipo de diseño preexperimental es mínimo, ¿no? O sea, medimos el pretest, aplicamos la variable independiente y luego medimos un posttest. Trabajo con una asociación civil, lo he trabajado con varias, pero me acuerdo una de ellas que me dijo, oye Oscar, ayúdanos a evaluar una intervención del bullying. Entonces le dije, sí, ¿qué hicieron? Aplicamos la intervención, ok. Y aquí están las escalas del bullying. Medimos el bullying o el nivel del bullying después de la intervención. Entonces yo le dije, y aplicaron antes de, y me dijeron no. Entonces les dije, no se va a poder hacer mucho. Ya después de eso me hicieron caso y en las otras intervenciones, vamos a decir del bullying, miden niveles del bullying antes de la intervención y luego aplican en la escuela esa intervención del bullying o anti-bullying y luego miden los niveles de bullying después de la intervención. Entonces comparan el antes con el después. Miren, en este tipo de diseño yo no lo uso en investigación porque no te lo publican, a no ser de que esté justificado, de que no tenga grupo control. Sin embargo, este diseño es el que les piden muchas veces a las asociaciones civiles, porque a las asociaciones civiles les dicen, mira, aquí está el dinero para que intervengas, y si les preguntan, oye, ¿puedo tener grupo control? Por lo general, quien te está dando el dinero te dice, no, a mí no me interesa investigación, yo nomás quiero que tú intervengas y que me enseñes resultados. No puedes tener grupo control. Entonces ellos forzosamente necesitan tener un diseño preexperimental, y yo le digo a la gente, mínimo necesitas medir el pretest y luego aplicar la intervención y luego el posttest para identificar si hay una diferencia. Igual que los modelos anteriores, pues también podemos tener más de un pretest
y más de un post-test. Y podemos comparar el pretest con los post-test y bueno, esto también es así. Entonces, bueno, a grandes rasgos, estos son los que vienen siendo los diseños experimentales, que es el experimento, el cuasi experimento y el preexperimento. Ahora, ya para finalizar con esta parte, quiero yo comentar cuáles son los tipos de análisis que van con estos diseños, los que vamos a ver nosotros. Entonces, estos son los tipos de diseños que tenemos. Aquí nomás los volteo, ¿verdad? Ahorita no vamos a hablar del preexperimento. Este preexperimento lo vamos a ignorar, ¿sí? El preexperimento ahorita lo vamos a ignorar. Y esta semana vamos a ver solamente lo que viene siendo el experimento y el cuasi experimento. ¿Por qué? La única diferencia entre un experimento y el cuasi experimento es que no hay asignación aleatoria en el cuasi experimento. Y en el experimento sí hay asignación aleatoria. Sí hay asignación aleatoria a los grupos. Entonces en estos podemos usar los mismos tipos de análisis estadísticos. Para el experimento y cuasi experimento usamos los mismos análisis estadísticos. La única diferencia es que en un diseño experimental, un experimento con asignación aleatoria, ahí sí podemos inferir causalidad. En un cuasi experimento no, porque no hay asignación aleatoria. Pero bueno. Entonces, en un experimento cuasi experimento vamos a tener 3 sets de análisis. El primero es donde la variable dependiente, la que nosotros pensamos que es el efecto, es numérica y tiene una distribución normal. El otro grupo es donde la variable dependiente es numérica y aquí no hay distribución normal. Hace cierto tiempo, en las primeras sesiones hablábamos de transformación cuando no hay distribución normal. Aquí no necesitamos transformar, aquí hay ciertos tipos de análisis que nosotros podemos usar y sin necesidad de transformarlos usamos para ver si hay diferencia entre grupos. Entonces, bueno, este es otro set de grupos. Este set de análisis estadísticos cuando tenemos la variable dependiente numérica y la distribución no es normal. Para no transformar usamos este tipo de análisis estadísticos. Y el tercer grupo es cuando la variable dependiente es nominal, o sea, es categórica, no es numérica. Entonces vamos a decir que la variable dependiente es si la persona tiene que ir a un hospital psiquiátrico o no. O vamos a decir que la variable dependiente puede ser si la persona o la pareja termina divorciándose o no. Entonces ahí no podemos evaluar del 1 al 10 qué tan divorciado está. O sea, la variable dependiente es sigue casado o se separó o divorció. Entonces hay veces que la variable dependiente va a ser variables categóricas, en donde lo que nos interesa medir en la variable dependiente no es un número, es una categoría. Entonces, bueno, vamos a ver este tipo de análisis en este módulo. Cuando el experimento cuasi experimento, la variable dependiente es numérica y hay distribución normal, podemos usar una prueba T o un análisis de varianza que se llama ANOVA. La prueba T la usamos cuando solamente comparamos dos grupos y cuando hay una variable independiente. Si nosotros tenemos más de dos grupos o más de una variable independiente, entonces ya tenemos que usar una ANOVA. El análisis de varianza puede hacer lo que hace una prueba T, o sea, puede comparar dos grupos con una variable independiente, lo puede hacer un análisis de varianza. La ventaja es que si tenemos más de dos grupos, 3 o 4 o más, entonces ya no podemos usar la prueba T. Tendríamos que usar el análisis de varianza porque aquí sí nos permite comparar 3, 4 o más grupos. Y si tenemos más de una variable independiente, no podemos hacer un análisis con la prueba T, pero un análisis de varianza sí nos permite. Entonces podemos tener 2, 3 o más variables independientes y entonces ahí pues las podemos usar con el análisis de varianza. Cuando comparamos dos o más grupos, vamos a decir que comparamos 3, 4 o más grupos, hacemos un tipo de análisis que llamamos post-hoc, que hay varios de ellos. Aquí nomás puse dos, Bonferroni y Ochefei, que nos dicen si hay diferencia entre 3 o más grupos, nos compara cada uno de los grupos con los demás para ver entre cuál hay diferencias estadísticamente significativas. El post-hoc lo usamos cuando comparamos 3 o más grupos. Eso lo vamos a ver, nomás aquí lo menciono, pero lo vamos a ver un ejemplo. Y en todos estos de aquí, si hay diferencias estadísticamente significativas entre grupos, entonces analizamos lo que viene siendo el tamaño de efecto. El tamaño de efecto nos dice qué tan grande es la diferencia entre grupos. O sea, una prueba estadística me dice si hay diferencia estadística entre grupos.
pero el tamaño de efecto me dice qué tan grande es esta diferencia entre grupos. Entonces eso también lo vamos a ver. Aquí vamos a ver la D de Cohen. Cuando la variable dependiente es numérica y no hay distribución normal, vamos a usar una Mann-Whitney U-test o un test de U de Mann-Whitney si tenemos solamente dos grupos y una variable independiente. Aquí quise decir es una variable independiente, ahí tiene que ser una variable independiente, también una variable dependiente, pero es una variable independiente. Aquí el Mann-Whitney es la misma que la prueba T, o sea, se usa lo mismo, nomás que cuando los datos no tienen distribución normal usamos la Mann-Whitney. O sea, es el similar de la prueba T, nomás que en datos que no son normales. Entonces, este test se llama no paramétrico. No paramétricos son los que usamos cuando la muestra o los datos no presentan distribución normal. Repito, esta aquí debe ser variable independiente. Déjeme de hecho, aquí voy a tratar de corregir aquí. Esto es variable independiente. Esta debe ser variable independiente, o sea, porque es la similar de la prueba T. Y bueno, eso es variable independiente. Y luego aquí nomás comento, si vamos a evaluar 3 o más grupos, entonces usamos este test que es el Kruskal-Wallis, donde podemos comparar 3 o más grupos, y es el similar a ANOVA, cuando tenemos más de 2 grupos, 3 o más grupos. Aquí también vamos a usar el tamaño de efecto. En la Mann-Whitney vamos a usar lo que viene siendo la R y R cuadrada, y en el Kruskal-Wallis vamos a usar la epsilon cuadrada. También aquí lo vamos a explicar cuando nos toque ver ese tipo de análisis. Y por último, cuando la variable dependiente es nominal, pues ahí no hay distribución normal porque es categórica. O sea, acuérdense que la distribución normal nomás se presenta cuando las variables son numéricas. Entonces aquí, cuando las variables son categóricas, como divorciado o no divorciado, o muerto o no, o vamos a decir, hasta podemos evaluar si la persona desertó de la escuela o sigue en la escuela. O sea, a lo mejor hay estudios que nosotros queremos medir deserción escolar o rotación en el trabajo, ¿no? Si la persona renunció o sigue trabajando. Entonces ahí son variables dependientes nominales. Entonces aquí vamos a ver lo que viene siendo la chi cuadrada de 2 niveles. Y para este análisis de chi cuadrada de 2 niveles vamos a usar el tamaño de efecto, que es la B de Kramer. Entonces igual la vamos a ver y vamos a ver cada uno de estos análisis por separado. Vamos a ver prueba T, ANOVA y la chi cuadrada en videos, y ya el Mann-Whitney y el Kruskal lo vamos a ver cuando nos veamos en persona. Y bueno, hasta aquí pues es esta parte de la presentación. Si alguien quiere ahondar en alguno de estos temas, les recomiendo que vayan al libro de Charish, Cook y Campbell, y ahí van a hallar mucho más información y muy padre, ¿no? Ese libro, por ejemplo, yo lo llevo durante el semestre con algunas clases de posgrados y pues es material para cubrirlo durante todo el semestre. Entonces, esto a grandes rasgos es lo más básico, y si alguien está interesado en el tema, lo invito a que vaya a Charish, Cook y Campbell, ¿verdad? Y bueno, eso es esta introducción, es todo de mi parte, y bueno, ahorita nos vemos en los próximos videos. Gracias.